Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín, participo en la producción de esto, de este monstruo que estamos trabajando de la comisión de filmaciones. Por ahí la vi que está Ari también, compañera de la comisión, Film Commissioner de la provincia de Santa Fe. Bueno, este año nos dimos la tarea a partir de la experiencia del año pasado, de seguir trabajando estos vínculos, llevarlos ahí a un plano más institucional. El año pasado tuvimos la oportunidad de tenerlo a Walter participando de Pulsar. Este año quisimos directamente que el vínculo sea con Feedback, así como también estuvimos haciendo vínculos con Buenos Aires Series, que tuvimos la charla ayer. Mañana vamos a tener la de APA, la Asociación de Productores de Animaciones de Córdoba, y CAIC, quienes son también los que van a a realizar las consultorías de los proyectos en desarrollo. En esta EMIT hay proyectos en desarrollo, hay proyectos en circulación, hay proyectos en work in progress, así que hay una diversidad, y también están invitados proyectos no solo de no ficción, sino también de animación y de ficción. Bueno, en este caso tenemos a Walter y tenemos a Mario. Walter es el responsable del área de industria de Feedback, Feedback Link, y Mario es el director de Feedback, el Festival Internacional de Documental de Buenos Aires. Bueno, más que nada una bienvenida y arrancamos a charlar, a aceitar un poco esto y ya esperando vernos en Santa Fe, ¿no? Ya estamos diciendo, bueno, los lisos en Santa Fe, que el otro día fuimos a hacer un scouting, la temperatura promete, así que vamos a tener que garantizar eso liso. Acá hay compañeros de Santa Fe que están, que van a dar fe de eso. Y bueno, nada, no sé, Ari, si alguien quiere tomar la palabra. No, simplemente decirles bienvenidos a todos, como hicimos ayer. Gracias por acompañarnos en esta segunda charla. Veo que hay gente que ayer no estaba, así que bienvenidos. Y siempre agradecida de que gente como Walter nos acompañe en este proceso de también aprendizaje. Y bueno, bienvenidos a este 2022, segunda edición de Pulsar. Un beso y nos estamos viendo pronto. Buenísimo. Bueno, por supuesto agradecer la invitación. Nos parece que esta idea de generar una suerte de mercado regional o de usina de proyectos es súper valioso, es lo que hace falta para poder de alguna forma articular regiones, ir pensando de alguna manera cierta noción de identidad, ¿no? Que parece como algo aparentemente difuso o una tarea, digamos, titánica. Sin embargo, cuando uno va construyendo, luego con el tiempo, no digo que se construya una marca, pero sí que alguna seña propia del cine hecho en Santa Fe y por santafesinos y santafesinas, me parece que seguramente va a redundar en muchísimos proyectos que se van a ir conectando, que van a articular una mirada, ¿no? Y bueno, en el caso del cine documental, que es lo que nos compete, la cuestión de la mirada es casi un 90% del cine que hacemos, ¿no? Este cine pequeño, frágil, normalmente olvidado, si se quiere, ¿no? Si bien más de la mitad de la producción argentina es de cine documental, sin embargo, bueno, hay algunos temas que tienen que ver con la distribución, con la conexión con las audiencias, y por supuesto un tema básicamente, si se quiere, práctico y económico, ¿no? Digo, son fondos mucho más pequeños a los que podemos acceder, en muchos casos ni siquiera eso, las películas se hacen porque hay una necesidad interna de hacerlas, y siempre existe algo que es muy valioso, pero que a la vez es un doble juego, ¿no? Que, bueno, uno se pone en marcha, puede agarrar su cámara, su teléfono, lo que sea, y empezar a filmar, y eso aparentemente, ese gesto de independencia, luego trae en lo que tiene que ver con la producción y mucho más con lo que tiene que ver con la exhibición o la distribución, suele traer algunos problemas, ¿no? Porque, bueno, en este gesto inicial
de sentarse a escribir 3 líneas acerca de una intención y agarrar la cámara y salir corriendo por una urgencia, por mostrar o recortar algo de lo real. Luego nos encontramos con que, bueno, todo este recorrido no siempre es acompañado o no es fácilmente acompañable. Entonces, la figura del productor es difusa en el cine documental. Tenemos esta figura que lo engloba todo, que es el realizador integral, que es muy característico de Argentina, donde los productores y productoras de cine documental suelen ser contados con los dedos de una mano, que conocen la especificidad, que conocen el mercado porque tiene un propio mercado, tiene un propio recorrido, tiene un circuito de exhibición fuera de Argentina que es especial. Y sin embargo, aún así, tenemos una producción muy importante y tenemos una calidad de cine documental en Argentina muy importante. Entonces, bueno, un poco con estos 2, 3 ítems como premisa es que nos planteamos, bueno, conversar un poco de una forma muy descontracturada acerca de este título tan medio, si se quiere, pretencioso de mapa de fondos y alianzas, ¿no? Digo, bueno, cuando piden un título uno trata de ser como muy específico, pero en realidad básicamente se trata de una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hago con mi documental? ¿No? Básicamente es esto. Empecé a hacer un documental, estoy pensando en hacer un documental, tengo un documental a mitad de recorrido, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Y para quién lo hago? ¿Quién lo va a ver? ¿Cómo hago para solventarlo? ¿Cómo hago para sentirme acompañado? Entonces, bueno, un poco esto que parece que se podría aplicar, la idea de mapa de fondos y alianzas, a la ficción o a algo mucho más ambicioso como es la animación, ¿no? Digo, se mueven presupuestos muchísimo más grandes. Vamos a intentar traducirlo a nuestro mundo más humilde, que es el de poquito dinero rodando, poquitos fondos a los cuales acceder, pero sin embargo que tiene una riqueza enorme en términos narrativos, ¿no? Nosotros siempre estamos con esta premisa de que el cine nació documental y que las investigaciones formales más impactantes del cine se están dando desde hace bastante tiempo en el cine de no ficción. Entonces, a partir de eso, es que, bueno, nos planteamos este posible recorrido por algunos temas. Temas que son prácticos, ¿no? Entonces, bueno, nada, me gustaría que esto sea lo más interactivo posible. Le voy a ceder la palabra un poco a Mario, pero bueno, la idea es que empecemos conversando un poco acerca de esta primera instancia que es tengo una idea y qué, ¿no? Entonces esta sería un poco la premisa, ¿no, Mario? Bueno, parece, o sea, primero, hola, soy Mario Durrie. Me gustaría verles las caras a todos, porque es un poco complejo hablarle a Nair sin conocerlo, a Arturo, a Belén, los que puedan. Así podemos ponerle, porque siento que veo discos, números, letras, Belén que la vengo a ver ahí, a Gonzalo, a Javier Mitchell y a Cecilia Sarmiento, que perdón que pida esto, pero bueno, somos humanos todavía. Entonces, aparte necesito saber para dónde conducir y quiero que también ustedes puedan participar en la charla. Esto es importante para nosotros porque ya que estamos haciendo como una cosa uno a uno, es súper necesario. Hay algo que dijo Walter y que siempre es una pregunta, ¿se pueden decir como palabras no muy subidas de tono? Sí, a la Santa Fe Film Commission lo puedo decir. Siempre son preguntas como muy, yo me caracterizo por decir malas palabras, ¿sí? Son como preguntas muy boludas o pavas, que parece esto que dijo Walter, ¿no? De qué hago con mi proyecto. Tengo una idea y ahora qué hago con mi proyecto, ¿no? Porque ideas tenemos todos, ¿no? Yo ayer tuve 5 títulos de películas, ¿no? En peleas con mis hijos, inventé No hay manual para padres, no sé, La última hora del amor, tengo películas que me surgen todos los días y tengo 100, ¿sí? Y yo tengo la característica que registro en general mi vida,
mi vida familiar, ¿no? Entonces, todos podemos hacer una película en este momento. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando nace nuestra película, ¿qué es lo que vamos a querer con esa película, fundamentalmente? ¿Qué vamos a querer contar? ¿Sí? ¿Y a quién? ¿Sí? Porque realmente no es lo mismo un cine, digamos, lo que vamos a llamar como un cine de autor. Yo no quiero llamar cine de autor porque sería peyorativo en el sentido, porque el cine de autor es buenísimo y FIDBA es un espacio para el cine de autor justamente. Pero esta idea que yo tengo, cuando uno me nace, me surge, empezar a analizar desde ese momento hacia dónde puedo llegar, a quién le puede interesar, qué alianzas y puedo hacer en ese camino. Y ahí, cuando yo puedo definir un poco la idea, ¿no? Ahí, vos encarrilame, Walter, porque sabes que yo me voy por las nubes siempre, ¿no? O tomo cualquier ramal del tren y termino en Santa Fe, termino en Misiones. Entonces, la idea esta es importante porque nos ahorra energía, ¿sí? Y en este momento que salimos de me parece súper oportuno decir, estamos todos muy cansados, empieza el calor, salimos de una pandemia, entonces, ¿qué mejor recurso que el ahorro de energía, ¿no? Porque yo siento que estoy en diciembre, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, cuando yo pienso en mi proyecto, vieron que todos tenemos esta cosa de aplicar a todo, ¿sí? Todos, aplico a todo. Y esto pasa muchas veces con esta figura muy buena y a la vez muy compleja que se creó del realizador integral, que para que el realizador integral tenga la experiencia de ese productor, de un productor, digamos, con calle, se tiene que hacer toda esta pérdida de tiempo. A veces, bueno, por eso digo, para mí la figura de realizador integral es muy buena y a la vez es catastrófica para el cine. Es es bueno y es malo, es como una serpiente, ¿no? Pero la idea de ahorrar tiempo, ahorrarnos esfuerzo, ahorrar dinero, fundamentalmente. Porque cada vez que yo hago una traducción, mi proyecto, en un momento hablamos con Walter, los proyectos cambian todo el tiempo, porque los vamos reacomodando. Un proyecto no está quieto, más en documental, ¿no? Que las cosas ocurren o van cambiando. Entonces, saber que hay un montón de laboratorios. En Latinoamérica hay aproximadamente 80 laboratorios de desarrollo. O sea, 80 laboratorios, ¿entienden? Uno con su especificidad. Eso es lo importante. Entonces hay que pensar, mi idea, ¿para qué laboratorio sirve? ¿No? Entonces, en esto viene la segunda parte, que es el networking. Pensar, entonces, en conocer a los participantes de esos laboratorios. ¿Quiénes hacen esos laboratorios? Seguirle la línea. No sé, Walter, ¿vos qué pensás? Sí, por supuesto. O sea, creo que, por un lado, este rastreo o este mapeo a lo que apunta es a tratar de encontrar esos espacios en los cuales se puede establecer un diálogo y de alguna forma economizar. Pero cuando hablamos de ahorrar dinero, de economizar, no es una mirada mercantilista, es simplemente una cuestión de supervivencia, porque quienes hacemos cine en Argentina, y más si hacemos cine de no ficción, somos supervivientes. Entonces, dentro de eso, creo que lo que apuntamos a esta administración de recursos y de energía, y que tiene que ver básicamente con poder no pensar en esta idea de si mi proyecto no quedó en tal o cual lugar, no tiene valores, o por oposición, porque mi proyecto quedó en tal o cual lugar. No, simplemente a veces hay momentos apropiados, hay, si se quiere, hay modas, hay espacios que van cambiando y van mutando, ¿no? Entonces, en esto la idea es como, por un lado, plantear la cuestión del guión documental es una cuestión que es central. El guión documental como tal no existe. Se escribe permanentemente y
termina en la mesa de montaje el último día en que estamos montando. Con lo cual, en principio, es toda una mentira. Digamos, partimos de esa base. Entonces, sí lo que podemos tener es un recorte, una mirada, tener un dispositivo formal, tener 3, 4 puntos muy claros y después empezar a adaptar una serie de escrituras. ¿Por qué? Porque hay algo que sí constituye un poco el eje de esta charla, que tiene que ver con dónde encontrar aliados, porque es un trabajo bastante solitario el que hacemos. Entonces, para ir a buscar aliados, primero tenemos que saber cuál es el más adecuado. Lo segundo, seguramente, es adaptarse. Quiere decir, el proyecto es un proyecto, siempre es un anteproyecto. Y siempre uno tiene que estar abierto a permanentemente modificarlo y adaptarlo en función de determinadas modos de escribirlo, modos de explicarlo, prioridades que, por ejemplo, en el caso de los fondos, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero digo, tanto en la etapa de laboratorios como de fondos, es fundamental una adaptabilidad permanente. El proceso de cambio está implícito en la idea de querer postular o participar de estas cuestiones. Y eso no quiere decir resignar los ejes esenciales, quiere decir simplemente que hay espacios para cada cosa, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, no sé, supongo que los fondos regionales y los fondos nacionales más o menos los conocen. Lo que provee el INCA, los fondos de apoyo que se dan desde la propia Santa Fe. Sin embargo, bueno, cuando queremos establecer una serie de posibles alianzas, que son casi una premisa, no es imprescindible, digo, pero bueno, es deseable. A veces tenemos que analizar claramente en dónde estamos parados y quiénes somos. Por ejemplo, nosotros ahora estábamos trabajando en un proyecto que nos llevó, ¿cuánto? 4 años, el Teo, bueno, que era una ópera prima, ¿sí? Una coproducción con Colombia, y empezó, todo surgió en un laboratorio, ¿no? En ese laboratorio nos pusimos en contacto, comenzamos un trabajo en conjunto y tomamos una decisión, que es cómo presentamos este carácter indisoluble entre el proyecto y el realizador o la realizadora. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, a veces uno puede analizar y decir, bueno, a ver, no es lo mismo un realizador o una realizadora con bastantes películas en su haber que alguien que está empezando. En ese caso, tomamos la decisión de comenzar con la realización de un corto que va en la misma línea del que finalmente fue el largo y que nos sirvió primero para foguearnos, segundo para presentar al director en este caso. Hicimos, acompañando ese mismo corto, empezamos a hacer un primer circuito de postulaciones a fondo, ¿no? Entonces, en ese trayecto, primero se presentó en Sundance, logramos Sundance, después presentamos en IDFA, logramos IDFA, después presentamos al World Cinema Fund, nos dijeron que no, ahí reculamos, después ahí presentamos el corto, tuvimos la suerte de que el corto en plena pandemia quedó en la selección de Cannes, que fue la única sección que se hizo presencial, porque el resto fue todo virtual, y ese cortometraje nos habilitó a que nos inviten a presentarnos nuevamente al World Cinema Fund, y ahí sí lo otorgamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, perdona que te interrumpa, ¿saben lo que es el World Cinema Fund? Okay. Que si nadie no lo sabe, es el fondo para producción y postproducción del Festival de Cine de Berlín. Bien. Bueno, un poco la experiencia con Teo la podés contar, o la seguiste más vos, ¿no? Sí, no, la seguimos los dos, pero bueno. Nada, Teo es un proyecto que lo encontró, justamente Walter lo encontró en un laboratorio, lo siguió, se llamaba Ángel 69 la película, pero a su vez Ángel 69 tenía como una precuela, que fue un cortometraje que se llama Son of Sodom, ¿sí? Se tomó esa decisión, digamos,
estaba sin filmar, estaba todo ahí, y nos fuimos conociendo a Teo, pero Teo no tenía la experiencia ni el... A ver, Ángel 69, Teo quería ser... estamos hablando de un director, alguien quiere ser un director que termine en Cannes, ¿sí? O sea, de la nada, el director terminó con un cortometraje en la competencia internacional de cortos de Cannes. Un día es como que te levantás y eso ocurre. No, bueno, hubo un camino, hubo una decisión, ¿no? De los productores, de Teo y de los productores, que en este caso fuimos nosotros, de acompañar esa película, porque la idea en sí era muy difícil de contar, ¿no? Esto es lo que ocurre muchas veces en el documental, ¿no? Cuando contamos estas ideas y que si no se terminan de ver, no se termina de ver la estética, por eso siempre se pide un teaser en el cine documental, pero este corto lo que hizo fue que cuando, y esto es algo muy feo, pero lo voy a decir realmente, que cuando tenés un buen antecedente, te miran con otros ojos, ¿sí? Es así. Cuando todo el mundo veía que el director tenía el corto en Cannes, se empezaron a sumar, ¿no? Perdón, te voy a corregir, Sundance nos rechazó, pero el que nos dio fondo fue Tribeca, que fue el último año. Tribeca ya no pierden tiempo, Tribeca cerró el fondo, ¿sí? Para que lo sepan, nosotros ganamos la última edición. Después de Tribeca, ocurrió justo porque son casi las mismas fechas, en mayo fue Cannes, entramos ahí, el corto, bueno, obviamente, eso catapultó la idea, al estar el corto en Cannes, ganó inmediatamente, es el largometraje, porque fueron dos películas, eran como si fuera la misma película, pero era como un pedacito, ¿se entiende? Era como si fuera el teaser, pero era un corto, empezaba y terminaba. Pero de hecho, si ustedes cuando vean el largo en algún momento, cuando se estrene, me voy a tomar el trabajo de mandarles el corto a todos los que están, si quieren después nos escriben, y van a ver que ese corto es la película en sí, ¿sí? Es como larga. Realmente empezó a hacer o sea, nosotros conocemos, la idea de conocer, esto anotémoslo ahí como tengan, la idea de conocer a la gente, ¿sí? En el mundo, el networking y conocer a la gente es algo importante, ¿sí? Yo tiro cosas sueltas siempre, pero porque soy muy desvolado. Pero esto trajo como consecuencia que el ITFA nos viera de otra forma. A su vez, cuando se estuvo en Cannes, una productora rumana, imagínense, o sea, hacer una coproducción con Rumania, no es algo que se hace todos los días, ¿no? Pero se hizo estratégicamente porque el fondo del Berta Fund, que es el fondo de ITFA, antes se llamaba el fondo Huber Balsa es el de Rotterdam, tenía otro nombre, pero el Berta tenía otro nombre, priorizaba las coproducciones con países del este. Eso te daba 3 puntos más, ¿sí? Después, a su vez, haber tenido el cortometraje en Cannes ayudó un montón, y esa película recaudó de fondos más de 250.000 euros. O sea, fácil, para hacerse. Luego se sumó un coproductor francés y se consiguió un fondo de Bordeaux, ¿sí? Siempre que busquen un coproductor francés que no sea en Ile-de-France. París se llama Ile-de-France, ¿sí? La zona de París, que no sea de Ile-de-France, porque Ile-de-France está saturada, ¿sí? Entonces todo ese dinero va generalmente a los grandes realizadores. Bueno, la cuestión es que Teo terminó el corto, filmamos el largo, y el largo se estrenó hace... ¿Cuándo terminó Venecia? ¿3 semanas? Se estrenó en Venecia. A ver, lo interesante, digo, ¿por qué traemos esto? Primero porque lo conocemos de primera mano, entonces nos parece que está bueno por ahí contar algo a nivel, digamos... Yo creo que lo simplifiqué mucho, pero bueno. Claro, sí. A nivel más personal. Segundo, porque en definitiva lo que estamos queriendo plantear es hay que elaborar algún tipo de estrategia. Y para eso hay que hacerse fuerte sobre los puntos más débiles. En este caso,
esto que estaba marcando Mario, que tiene que ver con los fondos priorizan, por ejemplo, los países del este que no tienen una cinematografía más desarrollada, los fondos europeos me refiero, ¿no? Todos saben que IDFA es el festival más importante de cine documental y que es el que, y si no, bueno, lo es, y tiene este fondo. Bueno, este fondo, digamos, hay uno abierto al mundo y otro para Europa. Puede haber un país coproductor europeo, pero ¿qué pasa? Siempre está esta dinámica entre centro y periferia. Cuando quiero decir que hay que hacerse más fuerte en lo que supuestamente es nuestra debilidad, me refiero a eso, ¿no? O sea, a veces, si uno investiga bien, lo periférico tiene un plus. Entonces, coproducir con Rumanía de pronto es mucho más interesante. Coproducir con las regiones, ir a un mercado en Toulouse es más interesante que ir a Cannes, ¿me entendés? Digo, las regiones en Europa tienen unos fondos mucho más fuertes cuanto más lejos están de la capital. Y a la vez son más accesibles y la dinámica de trabajo es mucho más accesible. Con lo cual hay como una suerte de planteo que creo que se puede aplicar un poco a un cine hecho en Santa Fe, que podría de alguna forma servir como vínculo para esta presentación, y creo que esto mismo hay que construirlo como ventaja. Es decir, ustedes tienen una institución que los está apoyando desde la provincia, luego tendrán la nacional, pero digo, hay como una suerte de lógica que permite y que habilita que una coproducción entre, no sé, por ejemplo, entre el cine catalán y el cine santafesino sea más fácil y sea mejor vista. Y si además se suma un país como Rumanía, es mucho mejor para un fondo. Entonces digo, a veces lo que uno puede sentir como una cierta desventaja o si se quiere, injusticia, también la puede convertir, porque digo, si uno se pone a investigar, hay una serie de políticas culturales de quienes sustentan estos fondos, de quienes seleccionan proyectos para laboratorios, para pitching, digo, que están orientadas a esto. Y me parece que está bueno poder conocerlo, y en tal caso poner el ojo, no le vamos a poder tirar ahora todo, igual con quienes nos veamos más adelante, y en Santa Fe les daremos toda la información posible, pero quiero decir, esta es una línea de investigación que la tienen que hacer, digamos, de acuerdo a cada proyecto, pero es una línea fuerte, de verdad. Plantear, mi proyecto no es de Buenos Aires, no es el cine que estás acostumbrado a hacer, no es el cine mainstream, para decirlo de alguna forma. Digo, en lo que es la industria argentina, el mainstream es bastante discutible, pero bueno, dentro de cierta lógica, no es lo que habitualmente circula. Entonces, eso hay que ponerlo en valor. Y poner en valor las cosas que uno tiene, me parece que es un punto fundamental y algo que tenemos que aprender. Digo, muchas veces miramos otro tipo de cosas, pero bueno, una cosa que me parece positiva para prestarle atención y en tal caso imitar es esta, ¿no? O sea, los catalanes construyeron en 20 años una cinematografía que tiene una marca propia en España y lograron tener un fondo y tienen, por ejemplo, hoy uno de los fondos de coproducción minoritario que prácticamente no te pide nada. Quiero decir, si ustedes enganchan un catalán, siéntense. Ahora Valencia está haciendo lo mismo en España, ¿sí? Si ustedes enganchan a alguien del Occitan, de la región de Toulouse, siéntense con ese. Digo, porque hay una mirada y hay una política detrás del otorgamiento de fondos, de la selección para residencias, de todas las cuestiones que hacen al apoyo y a las posibles alianzas para el cine, que están orientadas a eso. Simplemente que, digamos, a lo mejor esa información no está tan claramente expuesta. Entonces, la invitación es un poco a ir investigando de acuerdo a las características de cada proyecto y a la posibilidad de decir, bueno, a ver, este proyecto podría tener una coproducción de tal o cual país. Bueno, veamos cómo eso lo investigamos y apuntamos certeramente, ¿no? Quiero decir, en el caso, por ejemplo, de las regiones de España, y bueno, ahí hay un montón de dinero disponible que está pensado y que normalmente
lo suelen utilizar mucho más los cineastas de Buenos Aires que los de una provincia como Santa Fe. Entonces digo, de ponerle el ojo encima, me parece que es una posibilidad interesante, ¿no? Digo, para pensar en términos prácticos. En cada una de las presentaciones hay que hacer hincapié y hay que poner en valor esto. Es decir, no es solo el equipo está hecho solo principalmente por mujeres, que también, no es solo estamos trabajando sobre una temática que tiene que ver con una minoría, que está bien, digo, todos esos son valores, pero pongan en valor esta cuestión porque la están mirando en los fondos, la están mirando en las coproducciones, la están mirando en los mercados. Entonces, simplemente es remarcar esto porque nos parece que es una buena oportunidad y el mundo está corriendo en ese sentido, ¿no? Hay algo de lo que dijo Walter que me parece súper interesante, que es esto de todos cuando pensamos en una coproducción, vamos saltando igual, ¿no? Yo por ahí, para que no se asusten, volvemos sobre la otra cosa, pero esto que dijo Walter recién, todos soñamos con una coproducción con Francia siempre, ¿no? Todos cuando piensan en coproducción dicen, bueno, hacemos una coproducción con España, porque es una cuestión del idioma en general, y después hacemos una coproducción con Francia y Alemania, ¿no? O sea, esas son como las más locos en general, como es los dos lugares donde van a buscar plata. Hay que ir a buscar plata a todos lados, ¿sí? O sea, por ejemplo, Suiza no tiene un contrato, no tiene un acuerdo de coproducción con nosotros, ¿no? Pero tienen un montón de dinero, más allá de, tienen mucho dinero y tienen una avidez de proyectos porque o sea, no saben qué hacer con esa plata. Y les juro, o sea, ¿te acuerdas cuando tuvimos la reunión con Brita? Hay que hacer ciertos arreglos, hay que hacer como nosotros tenemos un acuerdo de coproducción con Francia, hay que tomar, es un trabajo, ¿sí? Hay que conseguir un coproductor francés que firme con el suizo, pero accedemos a una catarata, un chorro de dinero que no lo está tomando nadie. ¿Se entiende? Porque acá la cuestión es que, digamos, a fin de mes todos tenemos que pagar las cuentas y tenemos que hacer una película además. Entonces, hay que ir a buscar el dinero donde está y no se está buscando. Esto es importante. Por eso dijo Walter, resaltó mucho, en los países del este, a Estados Unidos, el documental nacional no va a buscar dinero. Alguien de todos los que están acá piensa en general ir más allá de aplicar a Sundance o a lo que era Tribeca en ese momento. ¿Alguien pensó algún fondo? Porque hay un montón de fondos. Alguien, no sé, si alguien no quiere decir si tiene algún fondo que haya aplicado, que no sea Sundance o Tribeca. Hay un fondo, la Ford Foundation, o sea, Chicken and Eggs, Woman Make Movies, o sea, inclusive Sundance, dentro del mismo Sundance, tiene especificidades, ¿sí? Leandro, nosotros en el 2020 hicimos una charla de fondos que organizó Walter, que estuvo buenísima porque vinieron de Berlín, de Sundance y no sé, 10 lugares más. Y la cuestión es que estaba Leandro Listorti con un proyecto, ¿te acordás del proyecto ese? Un proyecto sobre los botánicos. Sundance tiene un fondo para cosas científicas, o sea, lo de Leandro Listorti era como un poco más arty la cosa, pero adaptaron la presentación y entraron por ese fondo. Es el día de hoy que cada vez que nos ve siempre dice qué buena esa charla porque le enganchó. Entonces hay que saber ir y buscar hay que hurgar, digamos. Me parece que esta idea de buscar es una cosa que es súper importante a la hora de desarrollar y de financiar las películas. Claro. Y sobre todo pensando en esto, ¿no? Digo, el desarrollo de una película tiene como estos dos niveles, el de producción y de financiación y el artístico. Bueno, en el caso del artístico hay un recorrido de laboratorios que se hacen, digamos, necesario en un proyecto hoy. ¿Por qué? Porque hay que establecer el vínculo con los canales de exhibición, que son los festivales, básicamente, cuanto antes mejor. Entonces, antes uno hacía una película y
enviar la película a los festivales. Hoy nos encontramos, incluso esto es tema de debate, con que muchas películas, muchos proyectos que tienen 2 páginas escritas, tienen 70 logos. O sea, por ahí nos fuimos un poco al carajo. Pero, quiero decir, hay un recorrido que si uno lo sabe equilibrar, te establece como una suerte de familia, ¿sí?, cinematográfica y de exhibición, que te va a ir acompañando en todo este proceso. Y que el día que tenés la película terminada, vas a estar preguntando, ¿y ahora quién la va a ver? O la mandé a Mar del Plata o ya a Ofici, a ver en cuál queda. Y murió ahí. Sino que la película ya tiene planteada una ruta de exhibición y que en muchos casos va a ser vista después por programadores de alguna forma, ¿no? Por agregadores, por algún distribuidor o agente de ventas, si hiciste bien un circuito de work in progress. Quiero decir, se van a involucrar otros actores que hacen que, por un lado está lo económico y por otro lado está cuál es la vida de esa película luego de la satisfacción personal de haberla realizado, ¿no? Digo, está la cuestión artística y por supuesto, pero uno lo que desea es que una película sea vista durante el mayor tiempo posible por la mayor cantidad de gente posible. Y eso, en el caso del cine de no ficción, requiere como un trabajo previo, quiero decir. Por supuesto que hay espacios donde se plantea cuestiones digamos, de impacto, ¿no? O sea, estos espacios donde se plantea la búsqueda de audiencias. Pero bueno, al margen de eso, lo más sencillo, lo más factible es establecer en qué festivales veo que esto puede llegar a funcionar de acuerdo a la línea que uno va investigando, ¿no? Viendo un poco la programación, y qué espacios tienen previos, qué espacio tiene dedicados a la escritura del proyecto, qué espacio tiene para los pitchings o presentaciones de mercado, qué espacios tienen la siguiente etapa, que es la de Work in Progress, ¿no? Yo programo el Work in Progress del Festival de Málaga, ¿no? Y en ese caso trabajo muchísimo o sea, tengo 2 secciones, una solo para cine español y otra solo para cine latinoamericano. Y bueno, ahí se establece una serie de alianzas y yo trato de invitar digamos, de que los invitados que vienen, no solo los proyectos, puedan machear con otros circuitos de festivales, que tengan encuentros con fondos. Bueno, lo que hago yo lo hacemos todos los que trabajamos en el área de industria. Básicamente se trata de encontrar quién es el que puede aportar desde dinero, puede aportar ideas, puede aportar también seguramente audiencia, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Entonces, estos espacios de coexistencia no solo hacen enriquecer el proyecto desde el punto de vista artístico o nos otorgan un fondo que nos faltaba para la postproducción, sino que además va sembrando lo que a futuro va a ser la vida de esa película. Y eso hay que trabajarlo desde el inicio, sobre todo porque la verdad es que el cine documental, por lo menos en nuestra experiencia, es un proceso son 5 años, 4 o 5 años mínimo de una película. Conozco gente que ha estado mucho más, donde estás, no es como en cine de ficción, que hay un proceso muy largo, pero después tenés 6, 8 semanas, 12 semanas, lo que tengas, súper intensas. No, es un proceso de rodaje distinto, se va pautando, todo es bastante más desgastante. Entonces, en la medida en que uno va acompañándose y nutriendo de miradas, de input, de feedback, la película va creciendo, pero en los 2 sentidos. Y va sembrando para que en un futuro esa película pueda correr sola y que nosotros no tengamos que, además de ser realizadores y o productores, también tengamos que ser agentes de venta, distribuidores, porque es un montón. La verdad que hacer todo eso, nadie lo puede hacer, no puede hacer todas esas cosas bien, es difícil, ¿no? Entonces, de verdad, parece que es un... A ver, uno puede hacer la película diciendo, la presento en la vía digital, la hago, la entrego al Inca y ya está. Ese recorrido ya lo tenemos. O sea, el desafío ahora es
tratar de construir, digo, otro tipo de alianzas que además te van a servir para proyectos futuros, ¿no? Mario. No, bueno, ahí está justo lo que decíamos, que nombramos antes, que es estas alianzas y el networking. Me parece que es súper complejo, vivimos un momento muy difícil en o sea, ojo que lo que estamos diciendo nosotros, siempre que decimos lo difícil, pero o sea, tenemos igual, más allá de eso, tenemos un país que tiene una ventanilla continua, ¿sí? Esto lo quiero aclarar, tiene cosas buenas, tenemos cosas malas, que es poco, pero es continuo, ¿sí? Esto lo quiero decir también. Pero es importante que cuando van a los laboratorios conozcan a la gente, ¿sí? Y los conozcan a ustedes y conozcan su proyecto. Yo sé que es muy difícil ir, encarar, es como conseguir novia, ¿sí? Pero es así, los proyectos tenés que machearlos, tenés que buscar, cada proyecto tiene su novio, novia o novie, y hay que ir y persistir, porque a ver, por ejemplo, nadie va a trabajar con nadie que no conoce, esa es la realidad. ¿Sí? Es como, vos venís, hola, tengo este proyecto. Salvo que el proyecto lo encuentras en un pitching, que por eso existen los pitchings, ¿no? Porque a veces un productor se enamora del proyecto, pero después, bueno, cuando realmente conoces el proyecto y conoces al director y al productor, ahí vas viendo. Los pitchings sirven para eso muchas veces, ¿sí? O sea, es el lugar más horrible del mundo, ¿sí? Porque es como un Tinder de citas, pero ni siquiera, porque es más cruel todavía, creo, ¿no? Es como, nada, te expones, es como si te desnudaran, ¿no? Sí, verdad, además uno tiene que jugar un juego que por ahí no es por el cual se acercó a hacer una película, ¿no? Claro, bueno, eso es importante también, justamente en conocerse si uno está para esos lugares, ¿sí? Saber si uno está para... Definir estrategias. Claro, ¿qué tipo de cita, ¿no? O sea, nosotros nos hemos pegado cada palo. Sí. De repente te ponen a pichar, no sé, en Visión de Urrel, en Neon, o sea, nos metieron en una sala llena de suizos locos, ¿entendés? Y la verdad que, bueno, igual, a ver, se fue modificando, ahora normalmente se aflojó bastante, se hacen mesas de 6, donde estás desayunando, quiero decir. Hay que también ir y ver, digo, no es lo mismo. El Ágora, en IDFA hay uno que se llama el Ágora, ¿no? Que es una picadora de carne. Entonces, imagínense un anfiteatro. Claro. No sé, a ver, como, no sé, teatro, como si fuera el Colón, llamémoslo, ¿no? Digo, para tener una... No, es como... Y ustedes ahí en el medio. Claro, es como los romanos, te vas bajando el dedo, digo, es agresivo, y bueno, digo... Y 6 personas que deciden tu vida. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que estar dispuesto para eso. Entonces, por ahí, si son, en el caso de una ópera prima, como no sabemos el estado de todos, pero en el caso de una ópera prima, que salvo que uno sea, hay gente que tiene ese don y está buenísimo, pero los que el 89% o 98% que no lo tenemos, vamos un poquito más despacio, vamos a los encuentros, los one-to-one, ahí siempre cuando uno habla con otro, encuentra la forma de dialogar, y esas cosas son las que en realidad me parece que persisten más, ¿no? Obviamente llegar al fórum con IDFA, con un proyecto, es como, soy top. O sea, nosotros también Ángel estuvo en el fórum, pero bueno, nada. Después, o Manuel Abramovich también estaba en ese año, o sea, como... hay cosas que son buenísimas, pero yo me acuerdo la cara de Manuel, fue como, sáquenme de acá. O sea, y un director que realmente, por ejemplo, en el caso de Manuel Abramovich, recorrió todo el mundo con sus películas. Pero bueno, igual, perdón, tengo una llamada, es difícil. Entonces, hay que elegir, es como la pareja, ¿no? Hay que elegir. Hay que ver, a veces es preferible chiquito y después ir ganando confianza e ir ampliándonos. No mandarse de una así, y porque te dan un bofetazo a veces. No, conocerse uno. Nada. Esa es la sensación. En realidad te vas, es como si
fueras al Marché du Film en Cannes, o sea, nosotros fuimos, y si vas con un proyecto, y si vas con las cosas, pero eso es, o sea, no sé, si Ventana Sur alguien viene y le parece algo complicado, el Marché du Film es el monstruo directamente, un dragón de 10 cabezas. Entonces, a veces es bueno empezar con más chico, ir creciendo, si yo veo que el proyecto empieza a causar interés, porque hay una cosa que es fundamental, que cuando el proyecto causa un interés, no quiere decir que sea bueno, pero cuando despierta a la gente, ¿sí? Cuando hay algo que se despierta, te vas a dar cuenta inmediatamente, porque te empiezan a escribir. No sabes cómo, pero todo el mundo te empieza a escribir. O sea, es como sos deseado, ¿no? Y eso se construye de a poquito. Pasa con una película muy nueva, que nos entramos como con la producción, no sabemos cómo, nos escribe justo una programadora de un festival que nunca llegó a esa película, y porque la vio por otro, se van comentando, y le escribe al director pidiéndole la película, y el director no la conoce, no sabe quién es, nunca le dio el mail y nunca la vio. Entienden que los programadores de espacio llegan a generar a gente, pero porque otro se lo dijo también. No sé, digo, por una cuestión de tiempo, me gustaría que... Perdón, sí. Ni siquiera empezamos. Claro, por eso. Esto es un prólogo de Santa Fe. No, a ver, me gustaría, si alguien tiene como preguntas, dudas, comentarios para hacer, digo, porque un poco la idea era que fuera un poco más interactivo, ¿no? Entonces, si nos quieren contar brevemente en qué están o alguna inquietud, sería buenísimo. A ver quién se anima. Gonza Giuliano. Ahí está. Porque lo vimos ver la cabeza mucho y hablar. No sé si puedo. ¿Hablo? Sí, claro. Hola. Es un proyecto. Un gusto y bueno, la verdad que lo felicito. Es una charla muy, para nosotros, yo como ópera prima, la película que presenté, y bueno, es como lo que estabas hablando vos, Walter, Mario, porque es muy frustrante, porque te lleva muchos años, como ustedes estaban diciendo, pero el problema a veces sentís que bueno, la película se empieza a comentar, te llegan mensajes, todo lo que ustedes estaban diciendo, por eso yo estoy escribiendo todo el tiempo de todo lo que, las herramientas también que nos ayudan para poder seguir con las ganas, porque es muy frustrante, yo utilizo una palabra que tiene que ver con todo el equipo, que también somos un equipo, que lo hacemos a pulmón, pero cuando vos vas a los festivales, lo presentás a 100 festivales, yo la película está coproducida con una productora española, que también trabajamos en conjunto para trabajar con la coproductora española, la presentamos en muchos festivales europeos también, españoles, bueno. Entró en un festival en España, viste, y acá entramos ahora en otro festival, y vos decís, pero es frustrante, porque vos te mandan esos mensajes, el formato cuando vos recibiste de los festivales, muchas gracias por para participar y presentar la película, pero... La carta tipo. Sí, la carta tipo Control-C, Control-V, y después track. Y seguís, dale, vamos ahora adelante. Te entiendo, buenísimo. Puede ser que, obviamente, que haya películas que pueden ser mucho más interesantes que la que uno realizó, pero yo les agradezco enormemente y nos vamos a ver. Y bueno, eso es lo que a veces necesitamos nosotros, y agradezco yo a Pulsar y a la subcomisión de filmaciones de la provincia, porque esta oportunidad que ustedes nos dan es poder tener herramientas para decir, bueno, ¿cómo seguimos a partir de un montón de momentos difíciles que te sentís que no tenés ganas de seguir haciendo nada? Porque aparte que el documental, el formato documental, somos personas que trabajamos de una manera que no vivimos de esto, porque no podés vivir de esto. Bueno, yo le agradezco y ojalá que nos veamos y podamos seguir compartiendo con todos. Hay algo me quedo con algo que dijiste, que es los festivales, pues no hablamos de festivales. El rechazo de los festivales. Yo voy a hacer... Hay algo que, así como dijimos, los fondos, esto es como... tu película siempre va a tener un espacio, tal vez
no están eligiendo el espacio correcto para la película. Porque te juro que vos entras a las plataformas Hay dos plataformas muy grandes, una se llama Film Freeway y la otra se llama Fest Home, no sé si las usan. Después hay más, pero ahora me salen Short Film Depot, no sé qué, hay mil cosas más. Pero esas son como las dos más grandes del mundo. La cantidad de festivales. Obviamente que muchos piden fee, hay que cobren, es complejo, pero yo creo que cuando uno diseña el desarrollo del proyecto, tiene que ver dónde va a terminar ese film. El problema es que todos empezamos con Berlín, Cannes, Venecia y Toronto y Mar del Plata, porque estrenamos en Mar del Plata porque no te caga el estreno mundial y lo puedes pasar a otra clase A, a Tallinn también, que es clase A, pero a veces estamos cometiendo un error garrafal en hacer eso. Estoy diciendo una exageración, ¿no? Porque no todas las películas van así. Pero a veces estamos mandando, te digo porque justo, mira, tuve una llamada, ¿vieron que dije tuve una llamada? Tengo una llamada de una directora que está con un proyecto y me dice, no, porque lo vamos a mandar a ITFA. Le digo, no es para ITFA. No sé qué. Se gastaron. Decir que, bueno, ITFA no nos cobra fee, pero la rechazaron. Entonces, es como saber que ya vas, o sea, no es que la política de ella igual es, bueno, yo lo intenté. Y mientras la vio otro programador y algún día existe eso también, pero también hay que ser razonables. En Visions du Réel es como mandar a Film Marseille. Film Marseille es un festival de Marsella, muy experimental, que busca nuevas narrativas. Visions du Réel también. Entonces, uno manda a Visions du Réel. Y saber, igual, ¿viste? Depende del loco que te toque siempre, como sabemos que es así. Pero tienen un perfil, ¿sí? Y si yo hice una película ambiental y la mando a Visions du Réel, y me van a mandar a freír papas, ¿sí? Entonces, la mando al Festival de Cine y Medio Ambiente, que es el lugar, digo, bueno, o busco un coproductor televisión, o hablo con Señal Colombia, o busco festivales. O sea, cada película tiene su nicho. El tema es encontrar ese nicho. Es importante esto, que cuando vos como autoproductor o con tu productor te sientes realmente, sería genial que existan agentes de venta serios. En Argentina es muy complejo, pero bueno, hacer una ruta de festivales. Tenés que hacer tu ruta A, cuando te diste el golpe con todas las A, hacer tu ruta B y tu ruta C, ¿sí? O sea, como paredes, ¿no? Esta pared se cayó, después voy a la B. Bueno, me quedé... Yo coproduje una ficción que era un junco que se mueve, la de Alberto Gómez Pérez, ¿no? Pero Walter me odió por esa película. Pero la película a mí me encantó. Y he de decir que la película fue una de las dos películas que ganaron el fondo. Perdón, este gesto no queda muy lindo así, pero era una de las dos películas que ganaron el fondo de producción de Colombia. Porque para hacer una película colombiana no trataba ni de la guerrilla ni de la selva, ¿sí? Entonces, y justo estaba en el jurado una española, que los españoles aman en el cine de ficción, no ficción, estas películas como las que son el junco que se mueve. Le dio y ganó el fondo y después terminó estrenando en el Festival de Chicago. Entonces, empezamos con Berlín y terminamos en el Festival de Chicago, que es un festival clase J. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero bueno, empezamos por el principio, siempre porque uno dice, bueno, vamos por lo mejor. Y después fuimos bajando y la encontramos en el nicho y la película empezó a recorrer. Lo que pasa es que, bueno, íbamos con cosas como muy grosas al principio, porque, o sea, uno está acostumbrado a hacer eso, y por ahí, no. Y pasa con esta película. Esta otra película que tenemos tiene una especificidad, que es una persona que descubre que su familia fue incinerada en Auschwitz. Y es una película como muy Netflix, ¿sí? Es una comedia.
Es una, sí, Una comedia documental. Pero es trágica, es tragiquísima, porque todo lo que, o sea, una persona que tiene 3 hermanos desaparecidos y además sus abuelos murieron en Auschwitz. No es algo divertido, si se imaginan, ¿no? Pero te cagás de risa en la película. Ahora, yo como productor le estoy diciendo, no hagamos Sundance, ¿entendés? Porque Sundance pone otro tipo de películas, ¿sí? No hagamos Vicente Torres, vamos a otros festivales que tienen otra cabeza. Entonces es difícil, yo sé que es muy difícil, pero hay que saber las limitaciones también. Hay que reconocer las limitaciones de nuestro proyecto a veces. Y sobre todo, bueno, Seguro, pero bueno, para unir un poco con lo que empezamos conversando, el testeo se hace desde que tienen una hojita de papel con 10 líneas. Porque ahí es donde uno puede ir perfilando más o menos cuál sería la alianza posible. Quiero decir, si uno espera hasta tener el corte final de la película o un corte muy avanzado, probablemente estés más desorientado, porque uno la verdad que vivió en un mundo, digamos, interno, con una lógica interna durante mucho tiempo. En cambio, esto de hacerlo mucho más permeable desde los inicios, e ir construyendo en relación a la recepción. Eso no quiere decir modificar. Cuando yo hablo de, a veces hay que cambiar la forma de escribir la misma idea. Eso es otra cosa. Pero digo, encontrar esencialmente dónde es el lugar, y eso se puede ir trabajando desde que el proyecto ni siquiera se puede calificar de proyecto. Si es una idea, esa idea, cómo está narrada, uno puede ir perfilándola y también con eso vas construyendo una suerte de vínculo. Quiero decir, a los programadores cuando les llega una película que ya viene con la presión porque tuvo el apoyo del festival previamente en instancias de laboratorio, no sé, una película que pasó por industria de Visión Durrell y bueno, tiene muchísimas más chances de quedar en algún tipo de selección, puede ser competencia oficial, puede ser una sección paralela, pero quiero decir, hay un vínculo establecido. Y esto es lo que un poco a lo que apuntamos. Los vínculos hay que establecerlos desde antes, desde el inicio. Y entonces, incluso te puede pasar que por ahí alguien te diga, mira, este proyecto es interesante para tal. Entonces uno ya te van guiando y uno va estableciendo esa suerte de familia temporal que va a ir acompañando esa película, que quizás no sea la misma que otra, que la próxima película, pero digo, eso se va estableciendo y quizás cuando hablábamos de economizar frustraciones y canalizar bien la energía, a esto nos referimos, ¿no? Básicamente a atender todas estas cuestiones en cada una de las etapas de este largo proceso que es construir una película documental. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias. No. Yo sí quiero decir una cosa, que otra instancia, o sea, hablamos de los laboratorios de desarrollo, no los nombramos, pero están al alcance, digo, de todos. Hay 80, ya les dije, en Latinoamérica solamente. Nada. Tienen que hacer lo mismo después con los work in progress, ¿sí? Ahí ya están, ahí es cuando ya los están mirando, ¿sí? No dejen la instancia, cuando ya tienen la película, pero no terminada y ya está puesta con el moño y estrenada en el cine El Gomont o en el cine en Cairo, en Rosario, o en Santa Fe. ¿Cuál es el cine que usan para Santa Fe para estrenos? Perdona que te pregunte. El Espacio Inca. Cine América, en Santa Bueno. Fe, pero ahora se llama Espacio Inca. Bueno, el Espacio ¿El Cairo en Rosario? No. El Cairo es provincial. Sí, pero seguro, digo, No, el Artión, Paula. Bueno. El Artión, Espacio Inca, pero ahora cierra dentro de una semana. Bueno, sí, yo sé, eso lo había leído. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es, hay un montón de work in progress en Latinoamérica, cerca, digo, bastante cerca, y que muchas veces te ayudan con los costos de viajes para montar tu película. Yo sé, por eso dije, yo sé que está todo muy difícil, no es un momento complejo para tomarse un avión porque los boletos están caros, pero bueno, a veces hay que hacer esas pequeñas inversiones. Hay un mendruguito de esa tortita que de la vía digital que te dan, o de una audiencia media, la que tuvo la suerte,
separarlo para decir, esa plata la separo para desarrollo y producción, pero la producción implica mostrar la película en espacios cuando está terminada. ¿Sí? Es súper importante. Porque en esos espacios normalmente son los que vamos Walter, yo, ¿para qué? Porque estamos acá, digo, ¿no? Va, no sé, Gabriela, o sea, toda la gente que hace festivales y que tiene espacios de industria y que después te pueden invitar a su espacio de industria. Y a su vez es como esta cadena, ¿no? ¿Sí? Entonces me parece que a veces es interesante tener una planificación de estos espacios, tanto en desarrollo y en producciones más complejo, ahí en producción entraría lo que serían fondos, ¿se entiende? Y también hay que entender, digamos, para hablarlo, digamos, ser muy concreto. En todos los lugares hay puteríos. Entonces, si vos lográs que uno te mire, el otro, o sea, vos publicaste tu listado de películas del Work in Progress de Málaga o del cosa, y inmediatamente alguien te escribe porque ya lo miró, aunque sea tu competencia supuestamente. Y ¿me entendés? Si te empieza a invitar o te quiere conocer. Digo, todo esto es un ecosistema igual que todos. Entonces, el tema es, por eso es tan importante ser certero desde el inicio y con los espacios, digamos, con el que te trate bien, de alguna forma es el que te lleva de la mano y te presenta. Y entonces solitos los demás te van invitando y te van seleccionando y te van echando el ojo. Y eso, digamos, te va construyendo una pequeña red de contactos y saber que a veces van a tironearte. A nosotros nos pasa todo el tiempo que a veces hay películas que no logramos saber dónde insertarlas y de pronto se destraba una y se destraba todo, ¿no? Es un trabajo a veces, obviamente hay que manejar las ansiedades, a veces hay que manejar temas fácticos. Hay que entregar al Inca o hay que rendir, hay una cantidad de cuestiones con las cuales no podemos jugar demasiado. También hay cuestiones personales, uno a veces necesita pasar página. Y sobre todo en este tipo de cine donde no hay una forma de decir esto terminó. Quiero decir, una del asesinato, después del disparo, puede terminar. Un documental no sabes cuándo termina. O sea, entonces, uno siempre tiene este miedo de puedo entrar en un circuito eterno, el loop de los work in progress, y todo el mundo me va a decir que le cambia algo, ¿no? En ese sentido, es atendible pero hay que entender que hay work in progress, incluso es un concepto bastante laxo, quiero decir. Hay work in progress donde se trabaja con un primer corto, un primer armado. Ahora se usa mucho, que eso lo empezamos a 2 o 3 hace unos años, mostrar 10 minutos, nada más. ¿Entendés? Y no pedir que tengas todo el material rodado. Es casi como una especie de gran teaser o de pequeño corto, ¿me entendés? Hay otros tipo Ventana Sur donde es el corte final y está orientado al mercado, a que compren o vendan, ¿no? Entonces saber un poco que en esas instancias es interesante poder trabajar básicamente para esto, para establecer estas posibles compañías que a veces son monetarias, a veces son financieras, a veces son artísticas, ¿no? Pero seguramente van a desembocar en un circuito de exhibición, un recorrido y una vida útil, si se quiere, para la película, que es lo que en definitiva queremos, que la vea mucha gente, ¿no? No sé, Agustín, ¿cómo vamos de tiempo? No, de tiempo estamos bien, o sea, cumplimos la hora clavada, como si hubiese estado planificado. Nada, bueno, eso, si hay alguna otra pregunta, podemos abrirla y igualmente aquellos que tienen proyectos seleccionados en categoría de desarrollo van a tener reuniones con Walter y Mario, con devoluciones de sus proyectos y el resto de los proyectos ya nos veremos directamente en el evento. Así que ahí aprovechar también a este cruce y el cruce no solo con ustedes, sino también con sus colegas, ¿no? Que eso, hablaste Walter, de la coproducción entre regiones internacionales, pero nosotros también nos falta un poco, ¿no? la coproducción entre la misma provincia y la coproducción interprovincial. Entonces es también interprovincial y también tengan en cuenta que no todo el mundo está compitiendo por los mismos fondos y eso es incipiente pero saludable, quiero decir. Tener Buenos Aires, la capital tiene el mecenazgo.
Entonces, una productora de Capital te puede pedir mecenazgo con otra de Córdoba, y digo, cada una puede ir aportando, y eso también, digo, parece pequeño, pero le da una carnadura, una dimensión que en definitiva apoya, incluso cuando vas a hablar con alguien para hacer una coproducción internacional. Quiero decir, cuando te sentás con alguien en un mercado o en un encuentro y es alguien de otro país, si vos tenés varias regiones, eso es bien visto. Aunque para nosotros se han vuelto, que digamos, no está sumando mucho en términos económicos, sí, en lo que es la carta de presentación de la película, ¿no? o del proyecto. Sí, por eso es súper bueno eso, porque muchas veces, hasta que uno logra el apoyo del Inca pasan, ¿cuánto? 9 meses, un año. Bueno, ahora que se fue Puenzo, pues las cosas se agilizaron, pero bueno, más allá de eso, digo, a veces tarda 6, 9 meses y el proyecto está muerto. Entonces, por ahí está muy bueno que la provincia esté haciendo esto, porque me parece que tener el aval de la provincia ya te da un puntito extra como para empujar a su vez, ¿sí? Sí. Y bueno, por otro lado, todo lo que sea, digamos, información dura de todo esto que hablamos, que quiere decir listados de laboratorios, listados de festivales, todo eso, no duden en pedirlo, digamos, en estos encuentros con los que quedaron seleccionados que vamos a tener, igual con los que no, cuando nos veamos en Santa Fe, organizamos un pequeño, cuadritos como para que tengan la información, que digo, no tenía mucho sentido en este rato de conversación decir, en Estados Unidos hay 14 fondos, todo eso lo podemos condensar en algo escrito. Por ahí, más que nada era presentarnos, conocernos, vernos, aunque sea a lo lejos, y contarles un poco con qué sensibilidad o desde qué lugar estamos mirando esta cuestión de tratar de sacar adelante esperamos que a futuro sea una industria, el cine documental. Por ahora es una incipiente ordenamiento de una producción artística que por ahora es más producto de curaduría que de mercado, pero aspiramos a eso, ¿no? Digo, porque esto que estaba diciendo Gonzalo es algo que no tenemos que resignarnos, ¿no? Digo, es un trabajo, tenemos que poder vivir de esto, ¿no? Y esto tiene que ser, y tenemos que, no solo vivir, tenemos que poder pagarle al que trabaja, tenemos que poder, digamos, solventarlo de una forma lógica, seria y profesional. Y eso no implica perder ni sensibilidad, ni creatividad, ¿no? Pero digo, que podamos conformar un ecosistema, armar un festival en Argentina es, bueno, ¿no? Digo, si uno lo compara, el presupuesto de un festival en Argentina, con Chile. Claro, es 20-1 con Chile, no con Estados Unidos o con Europa. Quiero decir, sin embargo, toda esta cuestión artesanal trabaja en el mismo sentido, ¿no? De que podamos en algún momento, es una aspiración a la cual no tenemos que resignar, tenemos que ir peleándola, y para eso a veces tenemos que también, hacer nuestra tarea, y esto es, dependemos en muchos casos de cuestiones políticas, y a los políticos les gusta que les mostremos resultados porque son resultadistas. Entonces, cuando aparece la banderita de Francia o de Alemania o de no sé dónde, y confiaron en vos y te tratan de otra manera, y entonces uno les puede pedir de otra forma. Entonces, quiero decir, esto que no es solamente para hacerlo para nosotros individualmente, para nuestra película, sino que en realidad es más para la creación de una comunidad que debería estar no solo peleando para que no den de baja el puto impuesto que teníamos, ¿entendés? Y que los políticos se manden las peores cagadas, sino que, o sea, para poder no estar peor, digamos, de pronto nos juntamos, bueno, la idea sería que con cada una de estas acciones que cada uno individualmente va haciendo para cada película, para cada proyecto, que un día la podamos condensar en una experiencia y tirársela por la cabeza a quien tiene el poder y los recursos para decirle, mirá, a ver, si los programadores de software hoy son el futuro del país, parece, en la última semana
hay un dólar para no sabemos, nunca nos enteramos cómo. Necesitamos el dólar cine. Claro, ¿viste? Entonces, no sé si el dólar cine, pero quiero decir, alguien condensó esa información y les hizo una cuenta, le dijo, flaco, acá tenés 8.000 millones de dólares para... Bueno, en algún momento tendremos que hacer eso y proyectarlo, porque Argentina logró ser en el año 2014 el tercer productor mundial de contenidos documentales. Y eso nadie lo puso en valor, no lo pudimos explicar, no nos pudimos juntar. Tenemos 14.500 asociaciones donde los dejaste 3 minutos juntos y se pelearon y se agarraron otras 2 más. ¿Viste? O sea, es un quilombo. Entonces, digo, en lo que tiene que ver con todo esto, bueno, en algún momento vamos a lograr condensar todas estas acciones individuales, estos pequeños logros, y que eso tenga un espesor que a un político se le pueda traducir, o a un gestor o a algún funcionario en algún momento entienda que todo esto digamos, tiene un sentido, ¿no? Y que sí, podamos... Lo que están haciendo es maravilloso en ese sentido, porque es súper bueno, los felicito. Bueno, felicitamos nada, a no todos sé. y a todas. Esperemos vernos pronto con los que tienen proyectos. Nos estaremos contactando en estos días para tener encuentros individuales. Con los demás, bueno, con todo gusto nos sentaremos para compartir un rato en Pulsar. Estamos con muchas ganas de volver. Así. Yo en el chat, no sé si se les fue a todos, dejé mi email personal, que es el primero, y el segundo, que es el de Walter. ¿Sí? No dejo celulares porque recibimos WhatsApp a las 3 de la mañana, pero los mails sepan que tardamos a veces en contestar porque bueno, estamos armando el festival y bueno, cuesta todo, ¿no? Pero bueno, tienen ahí nuestros mails, la duda que tengan, lo que necesiten. Nosotros no tenemos problema en compartir la información, ¿sí? Sepan eso. Nosotros nos parece bueno, lo mejor que pueda haber en el mundo es que la información circule, ¿sí? Por eso justo cuando hacemos feedback nos gusta que sea un espacio, lo que escribió una vez Walter, que es un espacio de reunión de pares. Muchísimas gracias, Mario y Walter, ambos fue esclarecedora la charla. Hasta justo le estaba diciendo propiedad a Agustín, yo digamos, también me sirvió para pensar algunas cosas. Como productora, creo que a todos nos deja también esta última discusión, por lo menos a mí me interesa, me parece una discusión importante, digamos, cuál es el lugar que se le da al cine documental. Bueno, nosotros somos una provincia que tiene una tradición documental muy importante y con Agustín hace un año estamos trabajando a ver si podemos poner en valor día a día, digamos, este camino que tiene Santa Fe, realmente grandes documentalistas y bueno, no me queda duda de que en Pulsar vamos a tener algún espacio para darnos ese debate que estás planteando también de cómo visibilizar y qué herramientas podemos articular entre las provincias para que justamente se pueda cuantificar nuestro trabajo. Bueno, muchas bueno, gracias, chicos. Muchas gracias a todos, a todas. Mañana, en la próxima charla, es a cargo de APA Lab, es una asociación de animadores de Córdoba, pero va a ser una charla bien general sobre un kit de producción, no solo para animadores, así que para pensar el proyecto desde el principio está buena. La semana que viene tenemos CAIC y Contar, así que nada, aprovechen estos espacios que están buenos de cruce y nada, y a prepararse. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, luego.